Ya estamos con Santiago Nieto, el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera. Santiago, qué gusto tenerte con nosotros. No, muchísimas gracias por la invitación. Un honor estar con ustedes. Santiago, tantos temas que hay, el lavado de dinero del crimen organizado, el tema de la congelada de cuentas de la boquilla y más, muchísimos temas que tienes ahorita, en este momento, en tu cancha. Pues, ¿con cuál empezamos? Porque... Empecemos con lavado de dinero. Acabas de presentar un informe, con un programa para atacar precisamente el lavado de dinero. Quienes hemos seguido el tema del narcotráfico sabemos que el lavado de dinero es lo más difícil de atacar. Golpeas a capos, rompes estructuras, decomisas drogas, pero cuando se le quiere quitar el dinero a los grupos criminales, en México, en Estados Unidos, en todos los países, termina siendo muy complejo. Desde que hicimos una entrevista anterior, hace ya prácticamente un año, hablabas de que uno de los objetivos que tú tenías era utilizar la unidad de inteligencia financiera para atacar precisamente el lavado de dinero de los grupos criminales. Sí, efectivamente, presentamos la Evaluación Nacional de Riesgo, que es un documento, es un diagnóstico, en realidad que muestra las amenazas externas del sistema y, por otro lado, las vulnerabilidades de nuestro sistema financiero y de la economía nacional relacionadas efectivamente con el lavado de dinero. Es el cumplimiento de una recomendación, la número 1 de Gafi, y es importante a partir de ahí tener una estrategia que permita combatir las problemáticas que se detectaron. El tema de delincuencia organizada coincido, el tema es que se generan estructuras jurídicas, personas morales, redes, o se plantea, o se inclusive en comercios establecidos se introduce el dinero proveniente del narcotráfico, de la venta de armas, de la trata de personas, y es difícil el proceso de detección. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos hacer? El cambio de estrategia ha tenido que ver con empezar a generar acuerdos de bloqueo globales. Hicimos una primera versión con el cártel Santa Rosa de Lima, bloqueamos 99 personas en total en 2 acuerdos de bloqueo. Después con el cártel de Sinaloa, fueron 330 personas ahí detectadas, y con el cártel Jalisco, el más grande que hemos tenido, fueron un total de 1963 personas físicas y morales Esas relacionadas. cuentas las congelaron directamente en la UIF, todas estas cuentas del cártel Jalisco Nueva Generación, que fue una operación enorme. En un día, con 1.000 millones de pesos le pudimos congelar al cártel a través de la organización con Sedena, con Secretaría de Marina, con Centro Nacional de Inteligencia, DEA, evidentemente la DEA, y por supuesto la información de la unidad. Lo que hacemos es conjuntar las bases de datos y ver las operaciones inusuales que tengan estas personas, y ya a partir de ahí se seleccionan quienes tenemos una probabilidad alta de que formen parte del cártel, o la certeza que forman parte del cártel, y con ellos se generan los acuerdos de bloqueo, porque efectivamente el punto es lo que hacen estos grupos delincuenciales es esconder el dinero en el sistema. Y si los dejas sin dinero, finalmente la forma más fuerte de atacar a los grupos criminales es quitarles el dinero, porque mermas un poco su operación. Sí, ese es el punto central, que no tengan dinero para pagar a sicarios, a narcomenudistas, y con eso poder a la adquisición de armas, y con eso disminuir su capacidad operativa y táctica. Decías que el secreto está esconder el dinero en el sistema, pero una vez que el dinero está en el sistema, es muy difícil ya detectarlo, ¿no? Detectar que es un dinero sucio que viene del narcotráfico, porque precisamente se lava y ya está en el sistema financiero. Sí, y en alguna entrevista que hice con algún SAR antidrogas de los Estados Unidos, me decía, bueno, es que el 90% del dinero del narcotráfico está en el sistema financiero de Estados Unidos, pero es muy difícil detectarlo, ¿no? Llegar hasta el origen. Sí, nosotros en este caso, en una metodología, digamos, a partir de casos concretos, pudimos localizar entre las denuncias de la Unidad de Inteligencia Financiera, las carpetas de investigación de la Fiscalía General de la República, los casos del Poder Judicial de la Federación en México, llegamos a este monto del billón de pesos. Básicamente, los datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito hablan que entre el 5.5 y el 7.5% del Producto Interno Bruto de cada país está incorporado al sistema financiero vía algún mecanismo de lavado de dinero. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Medidas de prevención para evitar que los desarrolladores inmobiliarios, los casinos,
los vendedores de autos, los vendedores de joyas, la venta de activos virtuales, el fútbol, se puedan convertir en un espacio en donde los grupos delincuenciales laven el dinero. Ya hablamos del cártel de Santa Rosa de Lima, ya hablamos del cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Qué pasa con el cártel de Sinaloa? En Estados Unidos no le han podido decomisar un solo dólar al Chapo Guzmán. Sí, para nosotros este es un tema fundamental. Formamos parte de una comisión en el grupo de alto nivel con América del Norte en materia de seguridad para generar, un acuerdo de compartición de bienes. Hay uno firmado por el Estado mexicano, sin embargo, está obsoleto con las reformas constitucionales que hemos tenido, particularmente con la creación de la Fiscalía General. 2, tenemos un grupo de alto nivel para hablar sobre el decomiso de los bienes precisamente del Chapo Guzmán. Lo que Estados Unidos nos ha dicho es que los procesos que tuvieron ya se agotaron y se extinguieron, y que en el caso particular, a pesar de que en el juicio del Chapo Guzmán se habla de 12 billones de dólares, que fueron introducidos como ganancias, que en realidad se trata de análisis un poco estadístico, financiero, de cálculos probabilísticos del monto total de operaciones. Lo que nos queda muy claro es que necesitamos seguir avanzando en un proceso de negociación con Estados Unidos para poder hacer la compartición de bienes, particularmente de los bienes de los grupos de narcotraficantes que adquieren bienes inmuebles en Estados Unidos, y eso lo tenemos muy claro. Porque si el dinero se los decomisan allá, se lo quedan. Exactamente, y la idea sería que si México colabora, por ejemplo, que México extradite a la persona, el Chapo Guzmán, por ejemplo, entonces que el reparto de bienes sea dividido en 2 y una parte se la quede la mitad de Estados Unidos y la mitad provenga para México. Ese es el objetivo final. Y, a ver, pero al mismo tiempo hay temas que son difíciles de comprender. Por ejemplo, tienes la lista Kipling. La lista Kipling son las personas señaladas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que no se puede hacer transacciones con ellos en Estados Unidos. Hay muchos personajes que están en la lista Kipling y que se siguen moviendo en México siquiera sin una orden de aprehensión, sin que se le incauten cuentas o negocios. ¿Cómo funciona eso? Sí, hemos llegado con un acuerdo con OFAC, porque efectivamente eso es algo muy común. Es decir, el Departamento del Tesoro, a partir de esta oficina de bienes extranjeros, de control de bienes extranjeros, hacía las listas en donde vía la ley Kipling o la ley Magenzi incorporaba personas. Llámese de temas relacionados con narcotráfico o temas relacionados con corrupción política. Pero también los están juzgando sin juicio. Exactamente. Es decir, con un simple indicio basta para incorporarlo a la lista, y en esa lista lo que hacen es dar, perdón la expresión, una muerte civil. Sí, no solamente no puede tocar el sistema financiero, sino no puede generar contratación. O sea, nadie puede hacer negocios con ellos que tenga capital estadounidense. Me decían, no puedes rentar una habitación en un hotel que sea de capital estadounidense, en un Marriott, para decir, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, los últimos fueron, en caso de Venezuela, se acaban de listar, entre otras personas, empresas mexicanas libre a bordo, por ser un vínculo a partir del cual el petróleo venezolano era cambiado por agua. La empresa mexicana le daba agua a cambio de petróleo y la empresa mexicana terminaba comercializando el petróleo venezolano en el mercado internacional. Entonces, lo que sucedía es que para que México opere la lista OFAC, tienen que darse 2 supuestos. Uno, que la banca corresponsal, para efecto de evitar problemas con Estados Unidos, dejara de generar operaciones financieras en el país, pero esto era un tema de decisión de cada banco. Entonces, cada banco, para cubrirse, lo que hacía es, yo veo que hay alguien en la lista OFAC, ya no permito tener transacciones financieras con él. La otra parte era la parte institucional, que es lo que estamos en este momento nosotros apuntando. Y eso tiene que ver con que el acuerdo que tenemos con OFAC es que cuando ellos listan a alguien en la lista OFAC, nosotros generamos un acuerdo de bloqueo paralelo. Hay veces que las personas coinciden, a veces que no. Por ejemplo, el tema de los hijastros de Maduro, lo lista OFAC, nosotros lo listamos y no encontramos operativa de ellos, pero sí encontramos operativa de gente cercana a ellos en México. Pero, ¿Y está sus cuentas congeladas también en México? Sí, ¿qué encontramos de los familiares de Maduro aquí en México? Sí, una operativa de 2 operativas. Uno que tiene que ver con las CLAPS, con estos comités locales de producción a los cuales el gobierno de Venezuela les vende alimentos a un sobreprecio
pero con un procedimiento que empieza en Venezuela, va a Hong Kong, llega a México y de México hacen adquisiciones a varias empresas y mandaban todos estos buques, estos barcos con contenedores hacia Venezuela. El otro parte tiene que ver con lo del libre a bordo, la comercialización de agua, el intercambio de agua por petróleo para convertirse estas empresas mexicanas en brokers del gobierno de Maduro. Y si Venezuela no tiene dinero, lo que hace es dar petróleo. Y entonces nosotros lo que hicimos fue bloquear a todas estas personas que aparecían en el procedimiento por la adquisición de estos servicios o por darle los alimentos al gobierno de Maduro. Esto estamos hablando de todo lo que es crimen organizado, pero hemos hablado también en otras oportunidades, hay toda otra serie de actividades criminales que también generan lavado de dinero y que dañan mucho a la sociedad. Estoy pensando en las extorsiones, esto que se deposita en ciertas cuentas, en secuestros, el pago de secuestros, no de los grandes secuestros, sino prácticamente de estos secuestros expresos, cotidianos. ¿Eso cómo se puede atacar? A ver, creo que hay varios temas importantes a puntualizar ahí. Efectivamente, lo que hemos estado viendo, incrementándose incluso durante la pandemia, ha sido los temas de trata, de pornografía infantil, y que tiene que ver con ciertas operaciones, incluso de amenazas, extorsión y secuestro. Nos decías que el incremento de trata en estos últimos meses ha sido brutal. La Policía Cibernética habla de un 107% en total. En un solo mes, 73% de incremento entre marzo y abril de este año. Pero ahí el punto es, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero hay que mejorar los mecanismos de regulación y de control. Por ejemplo, los transmisores de dinero. Si uno va a un banco, pues se le exige tener una credencial de lector o identificarse, pero si uno va a una tienda de conveniencia, entonces pues no necesitará identificarse y ahí puede hacer retiro de recursos en efectivo, puede hacer depósitos en efectivo y esto sin que tengamos control de dónde viene el origen de esos recursos. Y por otro lado, también lo que estamos viendo mucho es la amenaza. Personas que mandan mensaje a jovencitas, a niñas, para que les manden fotos desnudas, de lo contrario amenazan con matar a los padres, diciendo que ya saben dónde viven, etc. Entonces, ese tipo de cuestiones, o lo que estamos viendo también es la presión, cuando tienen ya fotografías íntimas de las personas, de las niñas, de los niños, etc., lo que hacen es empezar a presionarlos, extorsionarlos para no hacerlas públicas. Entonces, todo esto se está dando a partir de depósitos en tarjetas de débito, de pago en tarjetas saldazos, se está dando también en depósitos en tiendas de conveniencia, donde faltan controles adecuados. Entonces, lo que necesitamos hacer es ir mejorando, porque el sistema financiero tiene un mecanismo de control, yo creo que lo suficientemente sólido. La Comisión Nacional Bancaria y Valorización, una labor importante, pero también necesitaríamos ir viendo que los transmisores de dinero tuvieran las mismas reglas que tienen el sistema financiero para evitar... ¿No las tienen, por ejemplo, las tiendas de conveniencia? Hay una obligación jurídica, pero no es a nivel legal, sino es a nivel de disposiciones de carácter general y en realidad no opera con eficacia. Uno de los temas que está en la mesa es el caso Lozoya. Buena parte de la investigación del caso Lozoya tiene que pasar por ti, por la unidad, para saber los manejos de dinero, a dónde fueron, qué ocurrió con ellos. Ha quedado ya muy claro, muy acreditado cómo fue que llegó el dinero a empresas de Lozoya, de qué forma operó el tema Odebrecht, pero hay otros capítulos del caso Lozoya que todavía distan de estar claros, de tener claridad si hubo sobornos, no hubo sobornos, si hubo dinero, no hubo dinero. Sí. ¿Cómo está esa investigación, lo que podamos Nosotros saber? arrancamos desde el inicio de la administración con ese caso. Tú arrancaste desde FEPADE. Desde la Fiscalía de Delitos Electorales, claro. Pero fueron cinco denuncias relacionadas con la administración de Emilio Lozoya. Estamos preparando ya otra adicional,
que tiene que ver con las contrataciones gubernamentales. Contrataron unos 3,000 millones de pesos de Pemex con Odebrecht, y el problema con esa contratación es que en muchas ocasiones vemos el flujo del recurso, pero en otras ocasiones, digamos, a su subcontratación de empresas, pero con algún resultado, y en muchas ocasiones el dinero va a empresas que tienen poca trazabilidad, que tienen pocas transferencias financieras y que después desaparecen, es decir, empresas con la característica de ser fachada. Oye, a ver, lo dijiste tú en la mañanera, ¿qué tiene que ver el tema Anaya con Odebrecht? ¿Dónde está la liga ahí? No, en realidad lo que hace Emilio Lozoya es señalar que en el proceso de aprobación de la reforma energética le dio dinero a varios legisladores federales, se mencionan varios legisladores del Partido Acción Nacional, y también pues en el caso particular de Ricardo Anaya. Ahora, nosotros no estamos investigando a Ricardo Anaya, no estamos investigando a cualquiera de estos legisladores, sino si se acreditan o no las acciones que Emilio Lozoya está planteando en su escrito. Claro. Sí, porque ese es nuestro punto. O sea, no estamos con la idea de investigar a todos los integrantes, porque además en esa lista vienen expresidentes de la República. Ya metió a todo el mundo, metió hasta una compañera periodista. Sí, que también un tema de una bolsa que me parece que es imposible de comprobar. Sí, ¿no? A ver, eso no es serio, eso no es serio. No, tenemos que ver con temas que sean serios, que sean, que tengan que ver con transferencias financieras, que tengan que ver con realmente pues, la comisión de una conducta delictiva. A ver, para terminar, una última pregunta que no tiene relación con esto, tiene relación contigo. Se ha hablado de que Santiago Nieto puede ser candidato de Morena en Querétaro. Y el presidente dijo hoy, sino ayer, que quienes quieran ser candidatos deben renunciar en octubre. Sí, el presidente ha señalado eso, y yo lo que he planteado es que yo estaré donde el presidente me diga que esté. Al final del día, quien decide quién es gobernador o una entidad federativa es la ciudadanía votando. Pero en el tema central del desarrollo de alguien que como yo está vinculado a un proyecto político, pues también tiene que ver con la decisión de que una persona que ha sido leal con uno, como en este caso el presidente Andrés Manuel López Obrador me ha dado la confianza y me ha demostrado en muchas ocasiones el respaldo, yo tengo que ser... debo actuar en los mismos términos con él, con absoluta lealtad. Si él me señala que busque la candidatura de Querétaro, o si me señala que me quede en la unidad de inteligencia financiera, o si me señala que me vaya a otra parte del gabinete, o que me regrese a mi cubículo de la universidad, yo seguiré el camino, pero para mí lo más importante es participar, apoyarlo a él en este momento realmente complejo de la vida del país y de la vida del mundo. Finalmente nadie esperaba la pandemia con los efectos sociales, económicos y políticos que se ha tenido, y lo que yo sí estoy convencido es que México no puede dar marcha atrás en este proceso de combate a la corrupción y a la impunidad. Yo estaré donde el presidente me instruya que esté. Santiago, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Santiago Nieto. Muchas gracias. Muchas gracias.